Bueno, doncs ens fa molta il·lusió presentar-vos avui a Hassan López Sans. Es solo el principio, que es en catalán, porque así estaba preparada, luego pasamos al castellano. Como Hassan y yo, que nos comunicamos primero en castellano y luego en catalán o valencià. Hassan López Sans ha estat inspiració tant per la Laia com a coordinador d'Espai d'Arts com per mi en aquesta última edició de Blanc. Blanc és una exposició que està a Roca Humbert a l'Espai d'Arts fins al 28 de març i és el context en el qual fem avui aquesta activitat. De fet, ha estat inspiració durant el procés de la materialització i per altra banda també penso que eleva el nivell d'aquesta exposició. Per mala sort no ens hem pogut trobar a Roca Humbert per les circumstàncies, però per sort la tecnologia, que a vegades ens ofega, doncs avui ens permet reunir-nos i escoltar-te a tu, Hassan. I pràcticament, a més, sense límits. Entorn d'un tema sensible sobre el qual és necessari articular discursos nous i desarticular els vells. Hassan López Sans es doctor en Filosofía y licenciado en Antropología Social y Cultural y Filosofía. Es profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia y también profesor colaborador del Máster en Fotografía, Arte y Técnica de la Universidad Politécnica de Valencia. Sus investigaciones se centran en el campo de la fotografía, las prácticas de la fotografía y los usos públicos, especialmente en relación a la antropología, la estética y el arte contemporáneo. Tiene varios libros, yo quiero destacar los que nos han inspirado. Uno es Zoos Humanos, Ethnic Freaks y Exhibiciones Etnológicas, una aproximación desde la antropología a la estética y la creación artística contemporánea. Y otro es uno que todavía estoy leyendo, que recibí hace poquito, La pluma y la cámara, Antropología y Memoria Colonial en blanco y negro, ambos muy recomendables tanto para pensadores de la imagen como para fotógrafos. Es comisario de exposiciones también y de las cuales me gustaría destacar la más reciente, Let's Bring Blacks Home, Imaginación colonial y formas de aproximación gráfica de los negros de África. Además, esta exposición se puede visitar virtualmente hoy en día y es muy recomendable para comprender el problema y su dimensión. Os dejo con la exposición de Hassan y después abrimos turno de debate y preguntas y conversamos. Podéis poner vuestras cámaras si os apetece, si no después, y los micros ya veo que estáis en silencio, así que después los conectamos, ¿de acuerdo? Gracias por poner las cámaras, yo creo que también está bien que nos veamos. Bueno, pues en primer lugar... Bueno, agradecer a Lourdes y a Laia la invitación, bueno, a participar de algún modo, no en el proyecto, sino un poco a lo que sería la reflexión de un proyecto que estaba ya pues prácticamente acabado, ¿no? Es decir, que en el fondo lo que voy a hacer yo en esta charla de alguna forma es intentar abundar un poco más en un proyecto que me ha parecido interesante y establecer una especie de conexión, como lo explicaré, pasado-presente, ¿no? Intentar de alguna manera articularlo desde la perspectiva del poco conocimiento que yo pueda aportar al respecto. Por lo tanto, gracias a Lourdes, a Laia y al Espai d'Art Roca Humbert por la invitación. Y bueno, de alguna manera, como podéis ver en esta primera diapositiva, el título de mi intervención, antes y ahora ante los exóticos, revisitar el álbum familiar de viaje desde una perspectiva decolonial, pues sintetiza el trabajo realizado por Lourdes Basolí proyecto, en el cual, como habréis visto, si no, os recomiendo que si no podéis ir evidentemente en estos momentos a visitarla al centro de arte, pues existen otros medios de poder informarse sobre ella. El punto de partida del proyecto, como sabéis, y si no ya lo digo yo, es emprender un ejercicio crítico sobre la mirada fotográfica y las representaciones de grupos humanos históricamente catalogados como alteridad cultural. Concretamente, lo que hace el artista es revisitar un viaje que hizo ya hace 2 décadas, pero que
y nos sirve de ejemplo para tratar cuestiones que tienen que ver con las formas hipostasiadas, y en este sentido hipostasiado yo lo entendería, es decir, como una especie de confusión de lo irreal y lo abstracto con algo que se supone que es real. Es decir, estas formas hipostasiadas de encuentro cultural, identificables tanto en épocas anteriores, y en ese sentido yo me voy a referir específicamente al periodo colonial, como en el presente en algunas, y aquí hay que matizar ese algunas, en algunas formas de turismo a países exóticos. Porque justamente es a la conexión entre pasado y presente a la que va a estar dedicada esta intervención. Por ello, os pido, si me disfrute, que me permitáis irme al siglo XIX, que es un momento crucial en el desarrollo de la estética romántica, pero también de la antropología, aunque es verdad que en ese caso quizás sería mejor no hablar de antropología porque todavía no se ha construido como disciplina académica, y sería quizá más conveniente hablar de protoantropología, para volver de nuevo, es decir, vamos a ir al pasado para justamente luego volver otra vez de nuevo al proyecto de Pasolini. Laia, pasa a la segunda imagen, por favor. Concretamente, voy a hacer referencia a un libro que yo leí siendo muy joven y que me gustó mucho, y concretamente a una carta que George Sand envía a un amigo en el año 1846, y esta carta, que está traducida, se tradujo al castellano este texto, que se titula Los salvajes de París, relato de un viaje. No podemos olvidar que George Sand es una escritora romántica, y que desde este punto de vista estuvo influenciada por la literatura exótica y los libros de viaje del siglo XVI y XVII que hablaban sobre el continente norteamericano. Se me ocurre, por ejemplo, podríamos citar las novelas del Barón de la Hontan, escritas a principios del siglo XVIII, o los libros de Chateaubriand. Lo interesante es que, de alguna manera, en la descripción que ella hace de estos salvajes de París, de este viaje que hace ella al mundo salvaje en París, lo que hace es ver en unos sujetos que se exhiben en ese momento en la capital francesa a los personajes que retrataban estas novelas. Pero no me interesa solo lo que es la descripción, digamos, no el qué, sino el cómo. Es decir, me interesa mucho que nos centremos un poco en la descripción que hace, porque justamente lo que hace George Sand es describir su recorrido, dice ella, por las soledades del Nuevo Mundo, un espacio habitado por salvajes que hasta hacía poco habían vivido en un estado de naturaleza en el sentido rusoniano, en el sentido de Rousseau. Sería interesante, no tenemos tiempo, pero quizá explorar esta imagen edénica, ¿no?, del continente norteamericano o de América en general, cómo eso también se inscribe en los textos de Montaigne, o en los textos, o en un libro muy conocido que se titula Historia de un viaje hecho a tierras de Lola de Jean Delery, publicado en el siglo XVI, pero también en algunos dibujos y grabados que se publican en la época de Jacques Lemoine y de un grabador holandés que se llama Theodore de Bry. Es decir, que de alguna manera lo que hacen es digamos, perpetuar o de alguna manera abundar en esta imagen helénica del continente americano. Dice George Sand en esta carta que, sin hacer testamento, porque la carta de alguna manera es una carta que le dirige a un amigo suyo viajero, a una persona muy viajada, y ella tiene este sentimiento de que ella, por su edad, eso ya no va a poder hacerlo. Entonces lo que hace es escribe esa carta a su amigo, y lo hace en un tono, podríamos decir, un poco épico, pero con toda la épica que puede tener un viaje que se hace en la propia capital francesa. Dice: sin hacer testamento ni desmedirme de mis amigos, y aquí dice Sand, se dirigió a la Sala Valentino, que era una sala francesa donde se montó, donde le esperaba, dice ella, el pintor, etnógrafo y organizador de espectáculos étnicos Josh Catlin con su galería india. Es decir, una galería india que se había mostrado, que se había montado en esta galería para mostrar objetos indios y toda una serie de pinturas que este pintor, que Josh Catlin, que era un etnógrafo, había realizado durante una serie de viajes que había hecho por el oeste americano. Y también, en este caso, Josh Catlin había llevado a la capital francesa a una tropa de indios Iowa que iban a representar lo que se conoce como tableau vivant. Lo podéis ver en estas escenas. Es decir, en definitiva, una especie de escenificación de prácticas tradicionales, supuestamente tradicionales, ante un público que iba a observarlas, ¿no? Dice George Sand que, sin salir del museo, ella pudo hacer un viaje de la mano de Catlin a través de 48 tribus indígenas en un territorio de más de 1.200 millas de extensión.
un recorrido, y esto creo que es fundamental para entender la cuestión que de alguna manera, o una de las cuestiones que nos reúnen hoy aquí. Dice ella que en ese recorrido pudo contemplar a los indios sin fatiga y sin peligro. Es decir, asomarse a lo extraño como lo diferente, lo radicalmente distinto, teniendo la certeza de que nada podía pasarle. Aquí en el cuadro de la derecha tenéis la descripción justo que hace, un poco sintetizada, que hace la escritora de su experiencia. Ella dice: cuando un ruido de cascabeles que parecía anunciar la aproximación de una manada me avisó para que fuera a ocupar mi sitio, me dispuse para el espanto. Y cuando vi aparecer en carne y hueso a esas figuras pintadas, el miedo me sobrecogió, lo reconozco, y la imaginación me transportó a las escenas más lúgubres de El último de los mohicanos. Pasa a la segunda, Laia, por favor. Lo interesante del relato que hace Sand es que sintetiza muy bien lo que se podría llamar el concepto burgués de seguridad, es decir, esta idea de poder ir a ver aquello que puede ser o puede resultar potencialmente peligroso, por lo que supondría de peligro marchar a ese lugar lejano y que de alguna manera se describe como un lugar prácticamente inaccesible para aquellas personas que no están versadas. Y podemos entender ese concepto de seguridad a partir del cual podemos entender no solo, y esto es interesante, la perspectiva de la escritora, sino también la de quienes tuvieron la ocasión de presenciar alguna de las exhibiciones etnológicas. También se conocen o se han denominado popularmente zoológicos humanos, que se organizaron en Europa y en Estados Unidos desde aproximadamente la década, o por lo menos de una forma mucho más organizada, desde 1870 hasta la Segunda Guerra Mundial. Como sabéis, de alguna manera, esto que se conoce popularmente como zoos humanos eran como una reconstrucción de poblados donde las poblaciones supuestamente originarias desempeñaban sus modos de vida a la vista del público. Es decir, este espectáculo se convierte a partir de un determinado momento, sobre todo a partir de los años 20, en un espectáculo de masas. Y bueno, y para que entendáis un poco más el fenómeno, aquellos que no lo conozcáis, pues tiene el origen en una crisis que se produce en los zoológicos en los años 1870, y hay un promotor que se dedicaba a nutrir de animales los zoológicos de animales, que se llama Carl Hagenbeck, que tuvo la ocurrencia de situar en un mismo espacio a convivir los animales que vivían en países lejanos con las poblaciones que supuestamente habitaban con ellos, ¿no? Esta fórmula, que en un momento determinado se reviste con un halo científico, es decir, los científicos pueden ir a observar este tipo de espectáculos o este tipo de acciones sin hacer desplazamientos largos, posteriormente se convertirá en un espectáculo de masas. Claro, tanto en el caso de Sand como en el caso de este tipo de exhibiciones etnológicas que se celebran en Europa y en Estados Unidos, lo que podemos detectar son dos elementos. En primer lugar, lo que sería esa especie, aquello que los románticos, y concretamente Addison, denominó el agradable horror, en este caso no producido con la naturaleza, porque Addison hablaba sobre todo del encuentro con una naturaleza de alguna manera que se impone al sujeto de una manera, digamos, desaforada, es decir, esa naturaleza violenta, esa naturaleza que de alguna manera es capaz de generar una atracción, pero a veces una especie de rechazo, ¿no?, por el miedo que genera. En este caso, ese agradable horror producido por el encuentro con un grupo humano, en este sentido, cuyas costumbres distan mucho de las nuestras, pero por otro, y a mí esto me parece que es interesante, y luego explicaré por qué, por la rememoración durante la visita de Sand de personajes de la literatura romántica, es decir, concretamente con la novela de James Fenimore Cooper, El último de los mohicanos. Este rodeo, ¿no?, que he dado y que nos ha llevado a París, nos permite, o al menos a mí, me ha permitido entender bastante mejor el cuestionamiento de la mirada que hace Lourdes Bassolí en su proyecto Blanc, cuyo título, Blanc, de inmediato nos recuerda un texto, concretamente nos recuerda la crónica personal de Joseph Conrad, pero también El corazón de las tinieblas,
donde el escritor habla del espacio en blanco que representaba en su niñez el misterio sin resolver que era África. Pasa a la segunda. Bueno, por cierto, cuando estaba escribiendo esto, además me acordé, también un poco forma de homenaje, de un artículo que escribió en El Mundo Javier Reverte en 2014, justamente, que recordaba El corazón de las tinieblas, que se titulaba Viaje al gran espacio en blanco. Bueno, concretamente en Crónica Personal, bueno, esta es otra imagen, simplemente no voy a abundar mucho en el tema porque sería abrir un melón, pero bueno, os he puesto algunas imágenes que hacen referencia a estas exhibiciones etnológicas que se celebraron en Europa y, bueno, y las primeras que os he mostrado son francesas, pero bueno, estas últimas un poco sintetizan el caso español con el ejemplo de un poblado asanti que se instala en Madrid y en Barcelona en 1897 y luego, bueno, las últimas imágenes, el último caso que hemos podido rastrear en España, que es en Valencia, concretamente la Feria Muestrario de Valencia de 1942, ya en pleno periodo franquista, con una fórmula distinta, es decir, no respondía a esta idea del poblado que se construye y que de alguna manera reproduce un poblado supuestamente original donde viven para observar, sino que responde de una forma un poco más híbrida entre la cosificación y la aparición puntual como una especie de atrecho de una sección colonial que se construye en una feria comercial. Pero bueno, en todo caso es un caso muy interesante para analizar qué sucede en España en un contexto en el que prácticamente ese tipo de demostraciones o exhibiciones ha desaparecido en el resto de Europa. Es decir, se puede rastrear justamente en los tres países o en tres de los países que en ese momento tienen dictaduras. En el caso de España, la dictadura franquista. En Alemania también, durante el periodo mismo de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron también algunos poblados amparados por el Reich alemán, y luego también en el caso portugués. Pero bueno, para que veamos un poco cuál es el espectro de este tipo de espectáculos o de este tipo de exhibiciones donde se pone en escena a sociedades catalogadas de primitivas, salvajes, etcétera, etcétera. Pasa a la siguiente, por favor, Laia. Bueno, aquí simplemente tenemos la descripción para que veáis un poco de qué hace Conrad de ese espacio en blanco, concretamente en Crónica Personal, cuando él dice, fue en 1868, cuando yo contaba más o menos 9 años, mientras observaba un mapa de África tal como era entonces, puse el dedo en el espacio en blanco que representaba el misterio sin resolver que entrañaba el continente, y con una redomada confianza llena de fe asombrosa, ninguna de las cuales forman parte de mi carácter, me dije, cuando sea mayor iré allí. Y claro está que no volví a pensar en ello hasta que, pasado poco más o menos un cuarto de siglo, se me ofreció la oportunidad de ir, que es ese relato del corazón de las tinieblas, como si fuera preciso revisitar en mi madurez el pecado que fue fruto de mi audacia infantil. Sí que fui allí, siempre que por allí entendamos la región que circunda las cataratas de Stanley, que en 1868 era el espacio en blanco más blanco de la faz de la Tierra. Bueno, debo matizar que justamente en el corazón de las tinieblas, después Conrad dirá que ni siquiera ya en 1868 era un espacio tan en blanco, pero en todo caso sí que es verdad que si comparamos el mapa, la delimitación del territorio africano antes de la Conferencia de Berlín y después de la Conferencia de Berlín, vemos que hay un cambio sustancial en cuanto a lo que sería completar ese espacio geográfico. Pasa a la segunda, Laia, por favor. Bueno, este espacio en blanco, ¿no?, que da título al proyecto de Lourdes, se presenta en la exposición mediante un mapa invertido, que es este que aparece reproducido a la izquierda. Pero claro, este mapa invertido lo podemos pensar desde una óptica geográfica, pero también lo podemos pensar desde una óptica epistemológica. Y aquí voy a utilizar el juego del lenguaje que utiliza un antropólogo, Clifford Geertz, en un libro que publica, que se titula El antropólogo como autor, un clásico de la antropología, donde más o menos utilizando ese juego del lenguaje que utiliza ahí, podíamos decir que aquellos que habían estado allí no solo habían traído registros cartográficos que permitían completar el mapa del continente, y insisto, ¿no?, a esta idea de comparar mapas anteriores a la Conferencia de Berlín y posteriores a la Conferencia de Berlín en 1884,
sino que también habían traído conocimiento o desconocimiento relativo a las poblaciones autóctonas y su entorno. Y en este acercamiento, siguiendo con ese juego del lenguaje, en ese acercamiento de lo que había allí, tal y como ha señalado Achille Mbembe en un texto que también se ha convertido en un clásico que se llama La crítica de la razón negra, operaron procesos de fabulación. Es decir, el discurso, y aquí sigo citando a Mbembe, lo que hizo fue esquivó la cosa que pretendía comprender y mantuvo con ella un vínculo fundamentalmente imaginario. Claro, de hecho, las exhibiciones étnicas a las que hacíamos referencia, es decir, los dos humanos a los que hemos hecho referencia, remedaban los estereotipos culturales relativos a las poblaciones negroafricanas que estaban de alguna forma sumidas en una especie de salvajismo atávico y, por lo tanto, estaban necesitadas de tutela. Claro, eso además cuando se analizan las postales se puede ver incluso en las series cómo se articula también ese discurso de esas poblaciones que están siendo educadas, ¿no? También es interesante. ¿Qué tiene que ver esto con Blanc? Pues que a partir de una vivencia personal, y aquí ya entramos en lo que sería ese espacio que forma ya parte de lo que sería la interpretación del trabajo, a partir de la experiencia personal, lo que hace Lourdes Bassolí es que inicia un trabajo de descolonización de la mirada, poniendo sobre la mesa los nexos de sentido entre lo que sería ese hipostasiado encuentro cultural que se daba durante las exhibiciones etnológicas y, por otro lado, en el que se produce hoy en día en lo que se puede denominar, bueno, y esta etiqueta yo la he cogido de un tour operador, o sea, no la he inventado, que se puede, el tipo de encuentro cultural que se produce en los viajes a tribus hoy en día. Pasa a la siguiente, por favor. En Blanc, en el proyecto Blanc, para llevar a cabo ese proyecto, lo que hace Lourdes es utilizar la contraposición y justaposición de imágenes en un ir y venir constante del archivo familiar al documento histórico. Bueno, justamente, digamos, un ejercicio que yo he intentado reproducir también con esta idea de marcharnos al pasado para intentar coger algunas ideas para explicar justamente el presente. El álbum fotográfico, yo os he puesto ahí una foto de la sala, creo que es de la exposición anterior de la primera edición de Blanc. Lo que hace Lourdes es, a partir del álbum fotográfico y de una serie de vídeos domésticos del viaje a Kenia y Tanzania que hizo con su familia en 1998, es decir, son como el punto de partida para una reflexión más profunda y más pausada sobre los procesos de construcción de la imagen tópica del Masái, convertida en este caso, bueno, en el caso de Lourdes Bassolí, en una especie de figura arquetípica positiva del negro africano. Es decir, y en este sentido, digamos, sería una especie de figura arquetípica que representaría, digamos, esa nobleza natural que está asociada a determinados grupos humanos y en este caso a los Masái, pero que en el caso de un continente tan complejo como África tiene también un reverso que es esa idea de ese salvaje violento, incapaz de generar estructuras políticas sólidas, que vive de alguna manera fuera de la historia, que es fetichista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una cuestión que tiene mucho que ver, y eso lo he comentado en alguna ocasión con Lourdes incluso, que tiene que ver con una cuestión muy contextual, es decir, cuando se analiza el fenómeno de las exhibiciones etnológicas en el siglo XIX y a principios del siglo XX, la imagen que se proyecta, y eso también se puede ver incluso en las fotografías y en las postales, la imagen que se proyecta sobre el africano es también dependiente, podríamos decir, de lo que está pasando en ese momento en las guerras de colonización. Es decir, aquel sujeto que en un momento dado presenta resistencia ante el poder colonial, en esas exhibiciones o en esa imagen que se construye sobre su carácter, pues entran elementos que tienen que ver con su carácter violento, etcétera, etcétera, pero en cambio, digamos, se le da un talante mucho más noble cuando ya de alguna manera es domeñado y está de alguna manera sometido al régimen colonial en este caso. Bueno, esta imagen que, como muestra Bassolí en las imágenes, en las obras que componen la exposición, podemos rastrear en fotografías antiguas, postales y también en las filmaciones de viajeros que recorrieron la región. Antes de entrar a analizar cómo utiliza esta estrategia de ir al documento histórico e ir al archivo familiar,
sí que me gustaría llamar la atención sobre dos cosas que son interesantes, que tienen más bien que ver con el marco de reflexión de Bassolí en Blanc. La primera es que el proyecto de Bassolí lo podemos situar en el contexto de unas prácticas artísticas que utilizan la apropiación de imágenes, es decir, con esta idea de que no es necesario seguir produciendo fotografía, y también lo que sería su resignificación para afrontar el pasado colonial y sus legados. Esto es un trabajo que ya han hecho otros artistas a partir de la fotografía y que se lleva haciendo desde los años 80 del siglo XX, y yo simplemente por citar algunos, quizá los más conocidos, pues podríamos citar el trabajo de Carrie Mae Weems o podríamos citar también el trabajo que ha hecho, que a mí personalmente me gusta mucho, Sami Balogi, en el caso del Congo. Pero bueno, si miramos aquí en España, también tenemos algunos ejemplos. Podríamos citar el ejemplo de Rubén Bermúdez, o la recién premiada Gloria Oriazábal también, o Andrés Pacho. Es decir, que de alguna manera también empieza a haber ya una forma de discurso en la península que empieza a confrontarse directamente a partir del uso y la apropiación de la imagen a este tipo de cuestiones. Y, en segundo lugar, el hecho de poner en valor la fotografía no profesional y, en particular, el álbum familiar para hacer una lectura del mismo a contrapelo. La memoria familiar, en este caso, cobra una segunda vida, poniendo de manifiesto la tercera dimensión de la imagen como reveladora. Bueno, la tercera dimensión porque estoy utilizando, digamos, una terminología que utiliza Peter Burke, es decir, que él habla de una tercera dimensión de la imagen capaz de revelar preconcepciones, prejuicios e ideologías subyacentes más allá de lo que sería la representación icónica de la imagen, ¿no? En un libro muy popular que se titula Visto y no visto, el uso de la imagen como documento histórico. La exploración del álbum familiar como práctica artística también, como sucede con esa manera, con ese confrontarse con el pasado colonial y sus legados a partir de la reutilización de imágenes de archivo, también es un fenómeno relativamente reciente que, bueno, pues cuyo origen podemos situar aproximadamente en el mismo contexto, en la década de los años 80 del siglo XX. Y en este sentido, pues simplemente recordar algunas exposiciones que son muy importantes en este ámbito, dos principalmente en el contexto, digamos, en dos que han marcado, dos, no, tres, que son desde mi punto de vista fundamentales. Una que es Imagining Families, Images and Voices, que comisariada por Deborah Willis en 1994, una comisaria de exposiciones y una teórica que ha trabajado sobre temas relativos a los procesos de racialización y que trabaja sobre estos temas, muy interesante. The Family Gaze, que es un libro también muy conocido, o bastante conocido, quizá menos que el último, de Marianne Hirsch, que es autora, como sabéis, digamos, del libro de la generación de la posmemoria. O otro libro, que es el de Santumo Foken, que se titula The Black Album Photo, que básicamente es una recopilación de fotografías de familias sudafricanas de finales del siglo XIX, justamente pues para ofrecer una cara distinta, ¿no?, de la imagen que se tenía en ese momento del continente africano, es decir, familias acomodadas que de alguna manera responden a una forma, digamos, a una idea de lo africano muy diferente a la que está asociada con esa dimensión salvaje. Luego, en España también simplemente me gustaría mencionar el trabajo, y además lo cito porque recientemente ha defendido su tesis doctoral, el trabajo que ha hecho Pedro Vicente en este sentido, que ha dirigido durante muchos años un festival en Huesca que se llama Visiona, que está dedicado al álbum familiar, o también, no sé si está Rosario por aquí, pero bueno, también en ese trabajo con imágenes no profesionales, Jürg Schneider y Rosario Mazuela, en el marco de African Photography Initiative, han trabajado también a partir del archivo fotográfico, digamos, personal, es decir, o por lo menos no solo con fotografía tomada por fotógrafos profesionales. Y ahora mismo, si no me equivoco, están presentando una exposición en Oviedo titulada Lejos y cerca, normalización de la vida cotidiana, Camerún, Burundi, Asturias, ¿no? Es decir, que de alguna manera, el trabajo de Lourdes se integra ya en una forma de hacer que, bueno, ya es joven, pero bueno, tiene ya una cierta tradición. Claro, en el caso de Bassolí, y a mí esto me parece que es interesante, ella parte del hecho de que no se trata solo de mostrar a los masáis, más allá de lo que serían esas imágenes que aparecen en el álbum familiar de los años 80, sino convertir al observador en observado, ¿no? Y esta imagen
creo que su padre, con la cámara, ¿no? Observando a través de la cámara a esos sujetos que están ahí un poco, pues bueno, si no posando, sí que haciendo una especie de performance ante él. Pero bueno, en definitiva, convertir al cazador, y aquí, bueno, creo que funciona muy bien esa metáfora, el cazador de animales y el cazador de imágenes, en cazado. En una de las paredes de la sala se puede ver las páginas del álbum de las fotografías del viaje de Bassolí y su familia, que aparecen en este caso convertidos en intrépidos exploradores. Bueno, digamos, eso habría que ver el recorrido, yo no he hecho esa selección, pero bueno, quizá si entráis en la página web de Rocaunversi, en un momento dado cuelgan imágenes de la exposición. Yo simplemente, esta diapositiva os sirve para haceros una idea del tipo de despliegue, es decir, son las páginas del álbum que siguen un orden cronológico y que están desplegadas en las paredes. Bueno, aparecen por un lado estas imágenes y luego en la otra aparecen los retratos de Sir Henry Johnson, Zabursky, Eric Matson, Frank Carpenter y Cherry Kirson, quienes fotografiaron a los Masái durante las primeras décadas del siglo XX. Estas imágenes funcionan como metáforas, ¿no? Podemos interpretarlas como una metáfora de la hegemonía visual. Asimismo, las filmaciones los fragmentos de filmaciones del safari, que también forman parte de la exposición del safari de Theodore Roosevelt en Kenia y Uganda en 1909, seleccionados por la artista, se proyectan entreverados con un vídeo doméstico que sintetiza el viaje de Bassolí y que yo lo he utilizado en la diapositiva 1 como ejemplo, ¿no? Para que veáis, digamos, qué tipo de superposición ha utilizado ella como estrategia. Claro, aquí podemos identificar claramente, o por lo menos yo lo he hecho como intérprete de su trabajo, algo que nos está sugiriendo la artista. Y es la existencia de una cadena visual y textual a la que ya me referí cuando apunté a Sand. Es decir, de la misma manera que en Sand podíamos establecer una especie de cadena visual desde los textos del siglo XVII y del siglo XVIII y de las imágenes que de alguna manera empezaban a circular sobre los nativos norteamericanos y que de alguna forma nutrían el ideario de lo que debía ser ese continente o lo de que debía representar ese indio, con esta exposición, Lourdes lo que está haciendo, o desde mi punto de vista, tal y como yo lo veo, está sugiriendo a la existencia también de una cadena visual y textual que va de la imagen fija a la imagen en movimiento y podríamos llevarla incluso al cine de ficción. Claro, podemos decir, o al menos eso lo hago yo ya, y esto ya entramos en el espacio de lo que sería la interpretación, podríamos decir que de esta cadena textual también deriva en gran medida el anhelo que tiene el habitante del mundo civilizado, y yo aquí pongo mundo civilizado entre comillas, por ir a comprobar allí la realidad de un imaginario cincelado por la literatura, la fotografía, el cine y la televisión, y hoy en día, evidentemente, también por las redes sociales. Actualmente, las condiciones del viaje han cambiado enormemente, es decir, han cambiado radicalmente si las comparamos con las condiciones de viaje que debieron afrontar los exploradores del siglo XIX. Hoy en día, la industria turística nos ofrece la posibilidad de, y cito, aquí lo que hago es cojo un texto sacado de un tour operador, ¿vale? Descubrir las costumbres indígenas y tribus alejadas de la globalización y la occidentalización a la que estamos acostumbrados, combinando rutas interesantes con el acercamiento a tribus y gentes locales. Y termina diciendo el texto de este tour operador: una experiencia única que nunca olvidarás. Y es más, si nos vamos a una de las ofertas del viaje, que a mí me hace mucha gracia, dice: el sueño de África Premium. Es decir, con ese matiz. Todo ello, evidentemente, sin correr riesgos, y volvamos a este concepto de seguridad que de alguna manera se ponía de manifiesto en el relato de Sand sobre la visita a los indios en París, sin correr riesgos ni abandonar por periodos largos de tiempo las comodidades del hogar. Por otro lado, y también es evidente, las poblaciones autóctonas son conscientes del beneficio a corto plazo que supone exhibirse como curiosidades exóticas ante un público que lo que está buscando son experiencias auténticas, inolvidables y también fotografiables. Y aquí en este caso, aquí sí que se puede hablar en ocasiones
como verdaderos, auténticos cazadores de imágenes que lo que hacen son viajes express acompañados de fotógrafos de renombre. Es decir, un tipo de viaje muy particular, en una negociación evidentemente desigual, totalmente y manifiestamente desigual. Bueno, con un matiz, y yo creo que aquí quiero matizar, y creo que esto es fundamental y es importante, es decir, no me refiero a cualquier viaje, y como sucedía en el caso de las exhibiciones, la casuística del viaje es muy variada. Es decir, me refiero a unos viajes muy puntuales que de alguna manera forman parte de esta industria turística que prácticamente pues devora absolutamente todo y que quizá, pues bueno, podríamos poner algunos ejemplos que quizás todas y todos somos capaces de identificar. Pues las mujeres Karen en el norte de Tailandia, los viajes al Valle del Olmo en el sur de Etiopía o en el caso de Madagascar, los poblados Fajimani o los Himba en Namibia. Claro, ¿por qué? Porque esto hay que diferenciar, evidentemente, es decir, hoy en día la asistencia a festivales o digamos, a festividades locales que tienen que ver, en este sentido, pues tienen, yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, pues el festival que se celebra en Benín, el festival vudú que se celebra en Benín, que eso de alguna manera, este tipo de festivales se pueden entender quizá mejor desde la perspectiva de lo que sería la obsesión patrimonial, es decir, esa idea de patrimonializar también lo que sería la cultura y los acontecimientos culturales, la nostalgia y el pasado, que esto también tiene que ver mucho con esa idea de recuperar tradiciones, y, ¿por qué no?, la mercantilización del patrimonio, es decir, hacer rentable algo de la misma manera y del mismo modo como lo hacemos nosotras y nosotros. En todo caso, cuando nos referimos a esta forma hipostasiada de encuentro, esta forma de encuentro express facilitada por el turismo, estas experiencias evidentemente se registran, ¿no?, y se difunden a través de exposiciones y también de las redes sociales, de alguna manera contribuyendo o continuando y perpetuando la cadena textual y visual. Bueno, de hecho es curioso, ¿no? En el proyecto de Basolí, acompañando al visitante en esta segunda edición de Blanc, se han introducido toda una serie de hashtags y de posts de cuentas públicas de turistas que se fotografían con los Masái, ¿no? Y que de alguna manera hacen público esa experiencia, ¿no? Esa experiencia auténtica. Pasámosla ya, por favor, a la segunda. En este contexto, Basolí no renuncia a la posibilidad del encuentro cultural, ¿no? Y eso un poco también, yo estoy haciendo una reconstrucción a partir de las conversaciones que yo he tenido con Lourdes para entender mejor este proyecto. En el 2017, y eso también forma parte de Blanc, viaja de nuevo a la zona y en Zanzíbar conoce a Kimotonge, un masái del Kilimanjaro, con quien empieza o entabla una relación de amistad. Eso quizá lo puede explicar mucho mejor ella, pero bueno, de alguna manera ella en ese momento es claramente consciente de la importancia que desempeña las posiciones de privilegio en el encuentro fotográfico y de hecho, tal como ella lo explica, pues hace este viaje sin ninguna expectativa fotográficamente hablando y de alguna manera lo que parte es de la idea de que aquellas fotografías que haga, si no responden si siguen de alguna manera reproduciendo esa idea tópica de lo africano, pues siempre las puede dejar en el cajón. Insisto, esto es algo que creo que ella puede explicar mucho mejor. Pero bueno, a mí lo que me parece interesante es que, bueno, y ella también, porque lo resalta, y de hecho es la imagen principal de la exposición, o una de las imágenes principales de la exposición, de este viaje, ella solo rescata una fotografía, que es un retrato, que es este que os muestro aquí en la pantalla, inintencionadamente desenfocado de Kimotonge. Bueno, ella explica cómo fue un fallo de la cámara, hace que todo el carrete que estaba utilizando o toda la película que estaba utilizando para tomar fotografías saliesen mal enfocadas. Pero bueno, de alguna manera, eso lo contaré ya mejor, de alguna forma, es decir, el hecho de que Kimotonge aparezca desenfocado en la fotografía y justamente en el fondo se pueda ver a dos turistas blancas paseando por la playa perfectamente enfocadas, digamos que ese azar de la fotografía, que también es importante, lo que hace de manera inintencionada revela una especie de tensión, ¿no?, inconsciente, podríamos decir incluso, entre la atracción por lo exótico y la renuencia a reproducir esquemas fotográficos que redundan en la imagen tópica del masái, justamente de esa imagen de la que el artista quiere distanciarse. Bueno, consciente en este sentido del carácter potencialmente hegemónico de la mirada y teniendo en cuenta teniendo como horizonte el contrato civil, ¿no?, de la fotografía del que hablaba Ariel Azoulay,
Ahora podemos leer esta obra como el punto de partida de un diálogo visual, insisto, y esto quizá lo explicará mejor ella que yo, con fotografías tomadas con smartphone entre Lourdes Basolí y Quim Otongue. Y este diálogo de intercambio de imágenes continúa hoy, donde ambos lo que hacen es compartir sus universos e identidades. Claro, es interesante ver este giro porque, a diferencia de las fotografías del álbum familiar del año 98, dialógico, donde los puntos de encuentro, o sea, perdonad, monológico, es decir, es álbum familiar, solo está la voz del padre o de la madre, es decir, de ellos, las imágenes intercambiadas que se exponen responden a un principio dialógico, donde los puntos de encuentro y desencuentro, familiaridad y extrañeza fluyen en dos direcciones. Por eso, y ya para terminar, de ese modo, la reflexión de Lourdes Basolí, y es un poco, sería mi conclusión, no solo es una reflexión estética que tiene que ver con las formas de practicar la fotografía, sino que es una reflexión también ética. Es decir, es una reflexión ética que tiene que ver con imaginar mundos y representaciones posibles más allá de los esquemas heredados de la colonización. Muchas gracias. Bueno, Hassan, muchísimas gracias por esta súper exposición. Supongo que, como a todos, me asaltan mil dudas, inquietudes. No sé por dónde empezar, la verdad. Lanzo alguna y empezamos a conversar y que se una quien desee, ¿no te parece? Sí, a mí fenomenal. Responderé lo que pueda, ¿eh? Ya lo sé, lo sé. Yo, como lanzo más de una, eliges la que quieras. Algunas ya lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Primero, que esa cuestión de que la reconstrucción de los poblados, ¿no? De los zoos humanos, no sé si es pertinente la comparación, pero sí que cuando coges el vídeo de Roosevelt, ¿no? que de alguna manera se yuxtapone al vídeo doméstico del viaje que hice con mi familia en el 98, te das cuenta, y de eso se trata la yuxtaposición, que la mirada es exactamente la misma, pero no solo la mirada nuestra, ¿no? Sino también sus poblados, por ejemplo, ¿no? Es decir, los masái que están en el circuito turístico se ocupan de cumplir las expectativas del turista que va en busca de esas experiencias inolvidables y fotografiables. Entonces, se puede comparar quizás, ¿no?, con esta idea de reconstruir un poblado, porque Quim Otongue, por ejemplo, ¿no? Mi amigo masái, su casa no responde a este modelo de 1909 y de 2021 en el contexto del circuito turístico. Es decir, responden ellos mismos a esa idea que tú hablas, ¿no?, del pueblo sin historia, ¿no? Y no sé, esto, si no hay una descolonización de la mirada, o no, si no hablamos de estas cuestiones en la escuela, que es otra pregunta que tengo para ti, porque en la escuela no se habla de esto, pues puede seguir así por 100 años más, ¿no? Ver el mismo poblado construido por unos masái que quieren de alguna forma cumplir la expectativa del turista que va a buscar, pues, un imaginario mítico, ¿no? Sí, bueno, es que tú misma lo has dicho. Es decir, de alguna manera, de lo que se trataría aquí sería de ver, bueno, en qué medida pues también son partícipes, ¿no? Es decir, en la medida en que la economía de los poblados, en este caso, depende también de la recepción del turismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, tienen que responder a lo que espera el turista cuando va a visitarlos. Pasaba de una manera muy similar en los poblados negros, es decir, todo el sistema de propaganda que se utilizaba en la época para atraer al público potencial, pues de alguna forma lo que hacía era llamar la atención sobre aquello que podía suponer, digamos, más atractivo. Y en este caso, pues se hacían luchas supuestamente clásicas y tradicionales. Se podía asistir incluso a lo que serían nacimientos de niños, ¿no?, como una especie de acontecimiento especial, y bueno, incluso se hacían incluso pues desfiles por las ciudades a la forma de los circos
para llamar la atención sobre aquello que se podría ver luego en el contexto en el contexto del recinto. Bueno, aquí siempre se juega, pero bueno, eso también lo hacemos nosotros con las tradiciones culturales, ¿no? Con esa idea de autenticidad, ¿no? Es decir, la idea de lo patrimonial y la idea de lo cultural como lo auténtico. Es decir, que nosotros también, de un modo u otro, seguimos explotando también esa idea de lo genuino, ¿no? Y en el fondo también lo hacemos con fines económicos, es decir, también lo hacemos de alguna manera para rentabilizar, ¿no? Cuando reivindicamos determinadas festividades como típicas, ¿no? Y como que se llevan celebrando desde no sé cuándo. Es decir, que de alguna manera también respondemos nosotros de algún modo a esa manera. Lo que pasa es que ciertamente en algunos casos lo que existe en estos casos es, digamos, una desigualdad total. A mí, en todo caso, ya digo, lo que más me preocuparía en este caso serían cuando se producen sistemas de explotación. Sistemas de explotación como, por ejemplo, pues pasan en el norte de Tailandia con las mujeres Karen. Es decir, que prácticamente el estatuto de estas mujeres son refugiadas birmanas y en estos casos se desconoce bastante sobre, bueno, se conoce, su estatuto legal es un estatuto precario, ¿no? Y de alguna manera, es decir, al final no se sabe en qué medida lo que hacen es voluntario, es involuntario, se prestan a ese espectáculo, si forma parte, porque una de las características de algunos poblados negros y de algunas acciones es que de alguna forma lo que interesa es la corporalidad, es decir, no es la acción que se hace, no es una habilidad que se tiene, sino que simplemente lo que genera atracción es simplemente esa corporalidad totalmente extraña y aliena. Y en este caso no tenemos más que navegar por la red para ver qué tipo de imagen se nos ofrece, es el que busca muchas veces el que hace un viaje con un tour operador al sur de Etiopía. Es decir, ¿qué es lo que busca? Entonces, este tipo de cuestiones que tienen que ver igual, pues bueno, que ya digo, es muy contextual. Yo creo que te recomendaba alguna vez algún libro. Hay algunas investigaciones que son muy interesantes que están un poco a caballo entre lo económico y lo patrimonial. Y a mí me gusta mucho. Hay un antropólogo que se llama Gaetano Ciarcia, que es profesor en la Sorbona, en París, que él ha estudiado, por ejemplo, el caso de los Dogon en Mali. Es decir, cómo de alguna manera hay un proceso motivado también por la afluencia de turismo, por la cual los malienses lo que hacen es recuperar las danzas que supuestamente se hacían en el periodo precolonial. Y lo hacen utilizando los textos que escribieron los etnólogos, es decir, los antropólogos en los años 30. Y entonces, de alguna manera, muestra Gaetano Ciarcia cómo se ha producido un proceso de, digamos, por ejemplo, de eliminar determinadas máscaras que se habían introducido como parte de la dinámica social y cultural, se eliminan porque no responden al patrón de la autenticidad para salir a bailar. Y luego, entonces, bueno, está Gaetano Ciarcia y luego también está Anne Doquet, que también es una investigadora francesa que trabaja en esa línea. Bueno, eso quizás es un fenómeno mucho más complejo que lo que sería... y a lo mejor también digno de estudio desde el punto de vista de la antropología, como lo es y lo está siendo, porque nos habla también de unas ciertas dinámicas que lo que serían aquello que está motivado por un turismo de masas, es decir, por un turismo de masa y con poca conciencia. Me acabo de no de dar cuenta, pero sí que hablamos también de el estereotipo que somos nosotros para ellos, ¿no? En esta estructura binaria un poco. Y claro, Kim Otongue, por ejemplo, una de las últimas fotos que me ha enviado es él con sus amigos saltando todavía, ¿no? O sea, nos hemos un poco hemos diluido durante 3 años de conversación, sobre todo visual, esos estereotipos de uno y del otro, pero todavía hay algo, ¿no? Que es muy arraigado. Y es curioso también en esta línea, que no sé si Laia puede ilustrar con una fotografía, esta línea que resume la conversación entre Kim Otongue y yo, como al final de la línea, que es la actualidad, hay un chico masái vestido con look de turista de safari, con el gorro de safari, porque está estudiando para ser guía turístico y por lo tanto vivir del turismo, que de alguna manera va a buscarle a él como arquetipo de, pues, esto también lo hemos hablado muchas veces, vamos a decir, por resumir, del salvaje, ¿no? Que esto tiene muchos matices. Digo que es interesante todas estas vueltas, ¿no? Sí, sí, ya digo, yo creo que la casuística es muy variada
bueno, pero sí que es verdad que al menos empezar a plantear la posibilidad de que hay determinadas maneras de mirar que tienen que ponerse en cuestión o que tienen que ponerse por lo menos en entredicho o por lo menos que tienen que posibilitar otros discursos, otras narrativas, otros relatos, porque eso también es una realidad, quizás es lo fundamental. También lo hemos comentado alguna vez, que quizá tiene más que ver con los modos y los medios de difusión de las imágenes que con lo que es la producción de la imagen. Es decir, porque la imagen viaja, es decir, la imagen no solo es un icono, la imagen sobre todo lo que tiene es una capacidad, es un medio de comunicación, ¿no? Entonces, entre el estar allí y el estar aquí, o ser recibida por quien ha estado allí y ser recibida por quien no ha estado allí y está aquí, quizá también es diferente. Es decir, también es una, bueno, de hecho es una forma, la fotografía desde el siglo XIX es un sistema, con la carta de visita, es un sistema de comunicación. Y por lo tanto, quizá también cabe pensar que hay que reflexionar sobre lo que decimos muchas veces, los contextos de recepción de las imágenes, es decir, que son fundamentales, ¿no? Es decir, el que ha estado allí, evidentemente, ha estado expuesto a muchos más estímulos del que no ha estado allí y recibe la imagen que trae el que ha estado allí, que es una imagen que él ha seleccionado, que él ha decidido compartir y que de alguna manera acota un espacio, acota una realidad determinada, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso también tiene mucho que ver con lo que sería el uso de la fotografía, más que lo que sería con el proceso de producción de la imagen. En tu libro La pluma y la cámara, justamente, hablas de esa avalancha de fotos que reproducen la alteridad cultural cuando se populariza la cámara y cuando hay la posibilidad técnica, ¿no?, de reproducir infinitamente esa fotografía. Y para relacionarlo con los perfiles de Instagram, esta cuestión del magma se desplaza hoy en día quizás a Instagram y no hace nada más que reforzar esos estereotipos, porque al final, para mí, un poco el drama es que el racismo estructural que se destila en Instagram es el mismo que el que destila, pues, por ejemplo, algún familiar, ¿no?, de alguna forma. Claro, bueno, eso quizá se podría, bueno, mira, justamente Andrés Pachón, que lo he citado antes, él justamente está haciendo un doctorado en antropología social, justamente trabajando sobre los algoritmos que utilizan Google o que utilizan las redes sociales para justamente analizar ese tipo de sesgos, ¿no? Que tiene mucho que ver también con la imagen que se irradia de determinados contextos geográficos. No sé, yo me imagino que no tenemos más que poner África en el buscador de Google para empezarnos a hacer una idea de que seguramente lo que aparecerá será o naturaleza salvaje o poblaciones auténticas o violencia. Es decir, que creo que de alguna manera ahí esas supuestas tecnologías de la información que son neutras, llegará un momento en el que también deberán ser revisadas, ¿no? Es decir, a lo mejor para ver que la inteligencia artificial no es tan falible como nos pensábamos, no es tan infalible como nos pensábamos, ni es tan neutral como nos pensábamos, ¿no? Entonces, sí, claro, todo eso de alguna manera se trasvasa, se puede haber trasvasado, y de hecho se habrá trasvasado a la red, o sea, al espacio virtual, ¿no? Que es el modo natural de circulación de las imágenes hoy en día. Claro, pienso en Edward Said, como en orientalismo habla de cómo las imágenes y los textos dan forma a algo que en realidad es amorfo y que no puedes alcanzar, y lo hacen alcanzable y superfluo, ¿no?, y le dan una forma. Y al final, hoy en día con Instagram y con esos hashtags que de hecho, ¿no?, recorre toda la exposición por la parte de abajo, ¿no?, todas las paredes, tan reduccionistas, lo que hacen es justamente esto, ¿no?, dar una forma falsa, reduccionista, más reducida incluso, ¿no?, con el This is Africa, to travel is to live, esa imposición del viajar, esa imposición de ir al encuentro de un otro salvaje, pero todavía en un territorio virgen, esa herencia, ¿no?, sí. del espacio blanco. Es como el contexto es peor todavía para este problema del orientalismo, ¿no? Sí. Bueno, yo de hecho he puesto el ejemplo ya digo, no voy a citar digamos, el tour operador que es, pero ya digo, el sueño de África Premium, quiero decir. Es decir, en un viaje puedes cumplir el sueño de África, ¿no? En este caso es muy sintético, ¿no? Es decir, y de alguna forma es simbólico de esa reducción, ¿no?, de esa reducción que se produce. Ya digo que evidentemente eso tiene mucho que ver con unas formas muy particulares y muy concretas de turismo, ¿no?,
que responden también un poco a esta idea del consumo express. Las experiencias también se consumen express, las imágenes se consumen express, es decir, los productos culturales se consumen express y quizá tenga que ver también mucho que ver con ese tipo de cuestión. Pero bueno, a mí, desde luego, eso, cumplir el sueño de África en 14 días, pues oye, no está nada mal, ¿no? Quiero decir, me refiero como gancho de un turoperador, está fenomenal. De hecho, bueno, de ahí puedes volver con la conclusión esa, que ya has cumplido, quiero decir, ya has visto África, ¿no? Ya has estado en África, ¿no? Pero bueno, quizá podíamos extrapolarlo también eso pues bueno, a otras regiones, no únicamente al continente africano. Yo quizá lo que conozco más es la zona del sudeste asiático, pero bueno, también se reproduce un poco esta idea, ¿no? Quizá no con el sesgo, podríamos decir, racialista del continente africano, pero también existe, ¿no? Yo nada, quiero dar la opción de comentarte cualquier inquietud al resto. Solo termino con una palabra que me gusta también de tu libro, que es desedimentar, ¿no? Una palabra muy bonita, asociada a la cuestión de la descolonización, y preguntándote por qué crees que no hemos recibido ningún tipo de educación al respecto, ¿no? Que es desde tu vivencia personal, desde tu inquietud personal, ¿no? Y la propia, en mi caso, la fotografía, lo que te lleva a cuestionarte, ¿no? Ciertas estructuras que conforman tu vida y tu fotografía, tu imagen y tu forma de mirar, y bueno, está tan integrado todavía, es tan inocente la fotografía, ¿no? La antropología es como que salió de esa inocencia en el mismo momento casi en el que quería convertirse en autoridad, ¿no? Bueno, igual digo una barbaridad, Hassan, pero corrígeme si no. Pero la fotografía todavía es muy inocente, ¿no? Y bueno, quería lanzar esta preocupación. Pues, si me repites casi, porque me han lanzado varias cosas y por el camino me he perdido. ¿Por qué en las escuelas no hablamos de vale, sí, lo tenía en mente. Vamos a ver, quizá, vamos a ver, yo creo que porque nosotros, por lo menos en el caso africano, ¿vale? Porque nosotros la relación que tenemos con las colonias africanas es muy peculiar. Es muy peculiar y es muy particular. En primer lugar, porque supuestamente España es como si no hubiese tenido colonias en lo que se conoce como África Negra. Y cuando tuvimos una relación más directa con las colonias, fue durante el periodo franquista. Y aquí, quizá, que es la colonia de Guinea, que como todas y todos sabéis, se independiza en el año 1968, es decir, bastante tarde. Y por lo tanto, de alguna forma, la única relación que hemos tenido, porque la colonización de Guinea efectiva, de Guinea, de los territorios de Guinea, tanto de la isla como de la zona continental, es muy tardía. Es prácticamente a partir de 1900, en 1900 la isla y ya está colonizada, pero bueno, la zona de Río Muni es más tardía. Entonces, la relación que tenemos, sobre todo, que yo he puesto algunas imágenes, de hecho las del 42 que he puesto de las exhibiciones de guineanos en Valencia desde el 42, es especialmente en un periodo muy corto, pero sobre todo durante el periodo franquista. O bueno, también, digamos, o durante las dos dictaduras, porque también es verdad que durante la de Primo de Rivera también. Pero bueno, digamos, está asociada, desde luego, a un periodo histórico que todavía no hemos afrontado en el caso, bueno, si estamos dándole vueltas al tema de la memoria histórica, en el caso de la España franquista, es decir, todavía no entendemos que Guinea también formaba parte de ese complejo, ¿no? Es decir, que tenemos una relación muy particular, y no sé, creo, y esta es mi opinión, con lo colonial. Primero porque no formamos parte prácticamente del reparto colonial en el África subsahariana, como participaron la mayoría de los países. Y el único país o el único enclave colonial que había en África, en el caso de España, fue Guinea, y de alguna forma la memoria de la colonia está muy vinculada al periodo franquismo. Y por lo tanto, el periodo franquismo es un tema que de alguna manera no se toca o de alguna manera no se aborda quizá como debería haberse abordado. Entonces, yo creo que quizá, tal vez, no sé, a lo mejor alguno de los participantes tiene una respuesta mejor, pero yo creo que esa puede ser una de las posibles respuestas de ese desconocimiento y de ese poco pensar que las conexiones entre África
y España a lo mejor han sido mucho más densas o mucho más intensas de lo que en principio podría parecer. Históricamente, no hablo únicamente ya del siglo XX, sino que hablo incluso pues, remontándonos al siglo XVII, XVIII. Y al respecto hay algunos trabajos hechos muy interesantes. Y el de Juan Balbuena, por ejemplo. Estás hablando de... Sí, estás hablando bueno, del proyecto que hizo Juan Balbuena. Bueno, podría ser uno. No sé si es uno de mis favoritos, pero bueno, sí. Quiero decir, Vale, pues no sé si te parece que quien le apetezca activar la cámara, el micro, para preguntar, corregir. Bueno, o aportar algo, porque ya digo que yo mi aportación es muy limitada y yo lo que he hecho básicamente es una lectura de tu proyecto a partir de unos pocos conocimientos previos que pueda tener sobre cuestiones conexas. Unos pocos. Hola. Hola, Fran. Hola, Hola. muchas gracias por la charla, está todo muy interesante. Bueno, yo quería hacer una pregunta un poco, bueno, para allá, ¿no? De lo que están hablando de, claro, de este encuentro, ¿no? Con el otro que provoca cuestiones de autoridad, ¿no? Y cuestiones del estereotipo, porque, bueno, Peter Burke, como hablabas tú, siempre dice esto, ¿no? Esta construcción consciente o inconsciente, ¿no? De lo que se mete el otro que construye, ¿no? Esta cosa de que yo soy una cosa y el otro entonces es otra. Y entonces siempre tenemos una primera camada, ¿no? Del cliché, ¿no? Del estereotipo, porque solo miramos la primera etapa. Yo quería preguntarte un poco cómo ves la cuestión en cuanto hablamos de ideología de clase, ¿sabes? Yo veo la fotografía mucho como claro, un instrumento, ¿no? Aún muy baseado, ¿no? En sus conceptos ideológicos del siglo XIX, ¿no? Como hija de la modernidad, como hija de la sociedad desenvolvimentista burguesa, ¿no? Y entonces yo veo mucho, ¿no? Cuando pensamos en la historia de la fotografía, las fotografías de estudio, por ejemplo, ¿no? En Brasil, yo soy de Brasil, la fotografía, por ejemplo, de los dueños de esclavos con sus esclavos, con sus amas de leche, ¿no? Esta cosa de las posesiones. Yo hago, claro, esto un salto econológico y histórico gigante, pero hoy aún seguimos posando como miembros orgullosos del capital, ¿no? Entonces, también estamos siempre ahí como, bueno, con los bienes, ¿no? De consumo, la ropa, bueno, lo que nos representa. Y estas fotografías de viaje, por ejemplo, que ustedes estaban hablando, y en siglo XIX mucho, porque quien podía viajar siempre son personas de élite, ¿no? Y hoy de alguna forma también. Y entonces, ¿cómo ves esta cuestión de ideología de clase? Porque hay para mí mucho esto, ¿no? Esto como souvenir de viaje, ¿no? Como yo fui hasta ahí y también tengo esto un poco como una posesión, esto que estoy entonces monetizando en Instagram en likes, pero que también monetizo de otras formas. Gracias. Pues la verdad es que lo que planteas es una cuestión interesante. Y yo fíjate que quiero pensar, y a lo mejor desde esta perspectiva, a lo mejor voy a pecar como ingenuo, que yo en lugar de llevarlo al campo de la ideología de clase, que quizá tengas toda la razón, insisto, yo creo que a lo mejor lo hago más un poco por pensar, lo relacionaríamos como una forma de banalización del mal. Quiero decir, en el sentido de decir, como una forma de inconsciente, que quizá tengas razón, ¿eh? Quiero decir, que quizá tenga que ver con una cuestión de ideología de clase, es decir, en el sentido del poseer, ¿no? Es decir, al fin y al cabo. Pero yo muchas veces lo que percibo es que quizá lo que hay es una falta total de conciencia de la reprobabilidad del acto, ¿no? Entonces, yo durante una época me dediqué, por ejemplo, a visitar redes sociales de las personas que se fotografían con las mujeres del cuello largo, las long neck, las mujeres Karen. Y entonces, en realidad, lo que aparece es una forma totalmente banal. O sea, o sea, son imágenes que de la misma manera que se producían esas fotografías donde al final los propietarios, los dueños de esclavos se fotografiaban con las esclavas o con las personas que se encargaban de cuidar, ¿no? De los cuidados, etcétera, etcétera.
y de alguna manera sí que es verdad que las exhibían como una posición, pero de una manera naturalizada. Yo quiero pensar al menos que lo que hay es una especie de, que, bueno, que quizá me parece me parece más preocupante, ¿no? Porque si realmente existe una ideología de clase, eso es consciente. Y el problema muchas veces de los problemas no es cuando están en el nivel de la conciencia, sino cuando están en el nivel de la inconsciencia. Es decir, cuando están naturalizados. No sé si me explico. Vale, pero no, la ideología no es justamente esto, ¿no? Ocultar, ¿no? Invertir, ¿no? Y Bueno, mostrar algo como si fuera natural, cuando la verdad es fruto del proceso histórico y social. en ese sentido, sí, si lo interpretamos en ese sentido, sí. Es decir, estaría de alguna manera incorporado, estaría hecho cuerpo, y claro, y en el fondo, en definitiva, lo que sí que está claro es que expresa la fotografía en este sentido, por mucho que desde el punto de vista, digamos, como representante de la modernidad, se haya presentado como un documento, digamos, como un registro, podemos decir, aséptico, de alguna forma, es decir, también expresa una ideología de clase. Es decir, no deja de expresar un régimen de dominación, es decir, la fotografía en ese sentido, bueno, lo ha hecho siempre, es decir, desde el momento en que se introduce la fotografía de carnet en el DNI, se está naturalizando una expresión, un régimen de dominación. Y en este sentido, cuando se fotografían, a mí es que me llama mucho la atención, y perdona que, digamos, me vaya un poco al tema también de las exhibiciones. No, como he visto muchas, no te puedes ni imaginar la cantidad de postales que hay de las exhibiciones étnicas donde lo que hay son posados de gente con las personas que se exhiben, ¿no? Y esa imagen se difunde en forma de tarjeta postal. Claro, ¿ahí hay una expresión de una ideología de clase? Pues no sabría qué decírtelo. No, digamos, no sabría si afirmarlo en el caso de las exhibiciones, porque sí que es verdad que eran accesibles a todo el público, por decir de alguna manera, y por lo tanto, de alguna manera, el hecho de fotografiarse tampoco era en los años 30, años 20, no era un fenómeno excesivamente caro, pero sí que es verdad que en el caso de los viajes a países o a destinos exóticos, pues quizás sí que sea una expresión, bueno, evidentemente es una expresión de un régimen de dominación, pero yo creo que está excesivamente naturalizado. No hay un artificio, no hay una especie de intento consciente de demostración de una fuerza, ¿no? Sí. Sino que es algo como muy natural, lo cual de alguna manera quizá es verdad que sea una especie de, podemos decir, una expresión de baja intensidad de la ideología de clase que quizás es más preocupante que cuando de alguna manera bueno, el propietario de esclavos se hacía fotografiar o el propietario de la hacienda se hacía fotografiar con sus trabajadores como a modo de exhibición de un poder real, ¿no? Sobre el territorio y sobre la mano, sobre la, digamos, sobre la fuerza de trabajo. ¿Alguna? No sé si he respondido no sé si te he No, respondido, sí, sí, porque es que es una pregunta tan amplia claro, claro. que claro, yo siempre vuelvo a lo mismo, es que claro, la casuística es tan variada. Evidentemente, digamos, el que se va al sueño de África Premium, desde luego tiene que tener tiene que tener dinero suficiente como para poder disfrutar de esa experiencia que no es accesible a todo el mundo. Y evidentemente cuando va a la fotografía y la difunde. Claro, porque esto Y, quiero decir, ¿no? Junto con la imagen hoy, que tiene esta autoimagen, ¿no? Que también tiene una diferenciación de clase muchas veces, porque la imagen es acompañada, ¿no? Del resort, bueno, de tantas cosas, ¿no? De que refuerzan este lugar, de quien está disfrutando, tiene las condiciones, de como dice Lourdes también, que tiene junto a este evangelio, ¿no? De tiene que viajar todos para descubrir realmente lo que es lo bueno de la vida, ¿no? Entonces, no sé, yo veo esto como una actualización, ¿no? Los valores son otros, ¿no? La conciencia, como dices tú, también del señor de esclavo era a veces ingenua de alguna forma porque era naturalizado, ¿no? Como, claro, es un poder que tengo y esta persona también hace parte y entonces lo estoy con ella. Y creo esto, ¿no? Estas fotos de Instagram que tienen siempre la persona blanca, así, ¿no? Haciendo el selfie con ellos, con los masáis o la población que sea, en Latinoamérica también, ¿no? En el fondo, ¿no? Como esta cosa de yo estoy en la imagen, entonces hay mi autoimagen, pero ellos, ¿no? Como un background. No sé, como formas para mí de un poco de esta
y una forma muy esto que dices, ¿no? De la ideología, que para mí es lo más peligroso, ¿no? Esta naturalización total que ni siquiera percebemos, ¿no? Sí, bueno, y también a veces, fíjate, yo lo pensaba, y además, si eres brasileño, el tema de las experiencias auténticas. Yo hace muchos años, y ya entrando en lo que sería el anecdotario, viajé a Brasil, y en Brasil, evidentemente, vas a Manaus y vas a remontar el Amazonas, ¿no? Es decir, porque de alguna manera también está esa literatura que todos hemos leído en Humboldt, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aquellos que recorrieron el río, ¿no? Entonces, cuando vas a los caboclos, evidentemente tú esperas una imagen que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que luego te encuentras, ¿no? Y es como una especie de, bueno, te sientes defraudado, ¿no? Porque al fin y al cabo, aquellos que tú ibas a ver no responden a la expectativa, y en realidad lo que es una sociedad cambiante, dinámica, y digamos con todos los claroscuros que tienen las sociedades contemporáneas que viven en sistemas políticos centralizados, ¿no? Es decir, y forma parte también un poco de lo que sería, bueno, lo que comentábamos antes, esa cadena textual, que quizá tiene que ver también con una ideología de clase. Es decir, porque al fin y al cabo la construcción de la imagen estereotipada de la alteridad, es decir, eso lo dice muy bien Bembe, ¿no? Es decir, que la imagen del negro también tiene como consecuencia, como espejo, la construcción del blanco, ¿no? Es decir, el blanco también, nosotros también nos hemos construido como sujetos racionales, civilizados, ordenados, claro. Luego cuando en realidad luego la realidad social no responde a ese patrón, ¿no? O a ese cliché, ¿no? Es decir, que sí que es verdad que digamos, puede actuar en intensidades muy distintas. Y yo, por ejemplo, cuando tuve esa experiencia, yo creo que forma parte de esa ignorancia, podemos decir, de un sujeto que todavía no se ha puesto en cuestión a sí mismo, ¿no? Y que de alguna manera es un proceso es un ejercicio que empiezas a realizar cuando empiezas a tener un conocimiento un poco más amplio de cómo funciona esto, ¿no? Entonces, por eso hablo un poco también digamos, de una especie de naturalización, ¿no? Y también porque quizás hay algo de este otro que no es solo cultural, sino de un inconsciente colectivo, ¿no? Como esa idea de que el salvaje existe en el inconsciente colectivo antes del encuentro físico con él, ¿no? Sí, no, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Eso yo siempre, bueno, siempre pongo un ejemplo, una frase que decía Levi Strauss, que es odio, algo así como más o menos, odio los viajes y los viajeros, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque de alguna manera, es decir, según él, es esta imagen de que de alguna manera, al final, el viaje lo que es el causante de la degradación de esas sociedades que supuestamente debían haber vivido en un estado de naturaleza, ¿no? Y entonces, aunque luego el caso de Levi Strauss es muy curioso porque justamente él también viaja y también busca lo que no existe cuando se va a Brasil, al Mato Grosso, ¿no? Entonces, es decir, que esa dialéctica, ¿no? Es decir, que todos esperamos, y insisto, es decir, todos hemos nacido y todos nos hemos criado, o al menos en mi caso, en el contexto de esta cadena textual, donde hace que de alguna forma esas formas de vida que supuestamente allí tengan que responder a aquello que yo espero que haya allí. Entonces, esa cuestión, que al fin y al cabo tiene que ver con la construcción de los estereotipos culturales, pues permite entender mucho esa cuestión del yo y el otro. Yo creo que lo que decía Francel, que está ahí, se sintetiza quizá muy bien ese tema de la naturalización, luego lo pensaba con la cuestión de la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel. En definitiva, digamos que todas las fuerzas a esa idea de que al final el reconocimiento del amo como amo está también en el reconocimiento por parte del esclavo del amo como amo, porque si no se rompe esa dialéctica, ¿no? Entonces, a veces, lo digo un poco por si te alumbra un poco hacia el tema de lo que hablas de la ideología de clase, ya digo un poco así como pista, en el sentido de decir que quizá, es decir, en ese representarse como el otro espera que se represente, lo que hay es una reproducción de esa lógica de la dialéctica del amo y del esclavo. Que quizá, no sé qué podría explicar este tema de la ideología de clase, quizá esa relación dialéctica.
Ya, sí, creo que sí. Yo creo que siempre muy interesante esta colocación de Hegel, ¿no? Como también la otra, ¿no? Que dice de la cuestión de que el elogio de la historia marca cuadrantes distintos en cada sitio, ¿no? Y Sí, sí. la dialéctica de tiempo histórico, Mm, de cuestiones ujú. sociales, económicas también está siempre en esta Claro, dialéctica, ¿no? Y claro. está actualizando y bueno, funcionando, ¿no? Como ese arcabouço ético y estético de Ujú. la sociedad. No, sí, bueno, gracias. Voy a apuntar aquí para seguir haciendo estos puentes. Gracias. Gracias a ti. Yo quería hacer... Uy, espera. Yo quería apuntar una cosa que habéis dicho ambos, Lourdes y Hassan, de los estereotipos, de que cómo se reproducen y en Instagram y todo eso, que me parece bastante interesante, que es el tema del volunturismo, eh, puesto que el volunturismo al final... ¿Se me oye? Sí. Del voluntarismo te refieres a los voluntariados. Sí, a los Vale, voluntariados sí, sí, que, sí, sí, bueno, sí. sí, es que a veces se llama volunturismo porque al final tú al principio vas a hacer un Ah, vale, volunturismo, voluntariado. es verdad, perdona, es que no te he oído bien. Es que, no, es que aunque parezca mentira, hay un auricular que no me funciona, solo oigo por uno. Entonces, vale, volunturismo, sí, 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 sí. Porque al final, y de hecho hay muchos influencers que se han dedicado y han hecho algún voluntariado y luego han hecho un tipo de turismo y se han dedicado a hacer fotografías y a subirlas por Instagram y a hacer como cierta publicidad al final de todas las empresas que hacen este tipo de tours, aunque no sea un viaje como tal, y han sido al final, se les han criticado mucho y creo que encadena bastante con lo que has dicho, lo que has comentado de la banalización de, no es exactamente, bueno, es violencia, pero no física, pero simbólica, y de cómo al final, como no estamos educados o no se nos educa para ser conscientes de que el volunturismo tiene una parte positiva, que es en plan, sí, bueno, voy a ayudar, pero luego hay una parte negativa y es muy característica. Además, hay ciertos... como perspectivas de gente que ha ido y demás, de que a veces les preguntaban a los niños que habían allí, que se supone que les debían enseñar y como cuidar y tal, de que al final, como la gente que va no está ni preparada, ni a lo mejor tiene mi edad o que no tiene ningún tipo de formación ni para educar, ni para hacer nada, les acaban enseñando el abecedario como 20 veces. Y creo que este tipo de actuaciones como que señalan muy bien esa perspectiva que podemos tener de banalizar completamente todo lo que hacemos con respecto a otros grupos. Lourdes, bueno, me parece muy buena reflexión la que has hecho. Claro, es que forma parte de ese juego, ¿no? Es decir, ¿qué tengo yo que aportar en un momento determinado? ¿Qué puedo aportar? Y si es necesario que yo aporte eso, ¿no? Es decir, o si al fin, porque sí que es verdad que muchas veces son experiencias que se revisten de altruismo y de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, sí que puede ser que haya un proceso de aprendizaje, pero muchas veces, bueno, también sabemos que al fin y al cabo digamos, a veces funcionan de un modo que es bastante empresarial. Yo no conozco mucho el tema del voluntariado, más allá de lo que he podido observar en algunos lugares o el conocimiento que tengo de cerca, pero digamos de experiencias próximas, pero a veces tienen un sistema de funcionamiento que o responde mucho a lo que serían, digamos, prácticamente son empresas, ¿no? Que se dedican a organizar voluntariados en países supuestamente poco desarrollados, donde gente que tiene pocos conocimientos nos vamos supuestamente a ayudar para realizar un trabajo de aprendizaje. Sí, quizá ahí también hay un proceso, digamos, de banalización, porque quizá el que se marcha tiene la conciencia de que lo que va a hacer es ayudar. Pero ¿ayudar a qué? Es decir, muchas veces con esas cosas lo que tenemos que parar a pensar es qué puedo aportar yo que no pueda aportar una persona que está allí viviendo sobre el terreno. Es decir, ¿hay alguna diferencia fundamental? Pues no sé, quizá que vaya alguna persona que tiene unos conocimientos técnicos en una materia determinada a hacer un taller o hacer un curso o hacer un trabajo en un determinado ámbito, pues está bien. Pero sí que es verdad que lo del volunturismo es un fenómeno que también es digno de estudio, porque en este caso quizás sí que está muy asociado al tema del poder adquisitivo, es decir, al tema
quién puede, en definitiva, pagarse un viaje. Es una cuestión que también es interesante y quizá también sería interesante, y a lo mejor ya se ha hecho, analizarla desde el punto de vista antropológico, sociológico, filosófico. Y a nivel de imagen, el volunturismo esencialmente es lo mismo, ¿no? Es el sujeto en la mitad, el sujeto principal, y el sujeto objetualizado alrededor, ¿no? Que puede ser un masái, unos cuantos masái, o pueden ser, pues eso, niños del poblado en el cual están supuestamente ayudando. Bueno. Yo tenía como un comentario respecto a esto que están hablando. Hassam, gracias por la charla. Yo conozco, o sea, te reconozco por una exposición que hicieron en la Universidad de Valencia. Se llama Let's Bring Blacks Home, que me pareció muy interesante también para mostrar Icunde, esta relación también, o sea, por las imágenes y por la cultura material. Yo tenía como un pensamiento, y es como que hasta qué punto todo esto del volunturismo, ya que Marta lo puso, es como solo la punta del iceberg de unas estructuras muy arraigadas, sí, que esconden detrás, es eso lo que se exhibe, o sea, que lo que se exhibe es lo que se posee, ¿no? Y cuál es el privilegio entonces del exhibir. Hay un montón de cosas como por debajo de eso, y parece que para mí la fotografía sería como ese último eslabón, esa herramienta última que completa como esa cadena, ¿no? Pero que por debajo esconde unas relaciones bastante fuertes. Entonces, con lo que hablaban de la ideología de clase, yo pienso, ¿no? No sé si sería ideología de clase, pero sí es una relación de poder respecto también a quien tiene los medios de producción, ¿no? O sea, en el siglo XIX, por ejemplo, ¿quién podía tener una cámara? ¿Quién era el sujeto y el objeto también como de esa máquina? Y respecto a de la fotografía, por ejemplo, eso, ¿no? También se fotografía lo que se posee, desde los muertos hasta los esclavos, ¿no? Que la relación con la fotografía siempre, siempre va como de la mano con eso, para mí, ¿no? Como con exhibir lo que se posee. Y quién también decide que se muestra, en qué contexto, ¿no? Claro. Es como que para mí sí, aparte de ser, no sé, ¿no? Una herramienta es el medio también, ¿no? De exhibirlo, y los complejos de exhibición pues son como bastante notorios en ese aspecto. Y un comentario solo respecto a también lo del por qué esto no se enseña en las escuelas, pues para mí ha sido realmente sorprendente conocer un poco más sobre algunas colonias de España que hasta yo, que soy de Latinoamérica, no conocía o no tenía presente, y es, por ejemplo, Filipinas, las Islas Marianas, todo el accionar, digamos, español en el Pacífico, que es como bastante fuerte, ¿no? Pues porque son relaciones coloniales de siglos, ¿no? Y eso me parecía interesante, o sea, porque no sé si es solamente el franquismo o es más bien también la construcción del Estado español, no sé si a partir de esa época o anterior, ¿no? De esa relación con sus excolonias, y un discurso que ha tal vez sido reforzado durante el franquismo, pero que igual también se mantiene para reforzar las estructuras de poder político que existen en el Reino de España, ¿no? O sea, a mí eso me parece sorprendente que sea un reino, por ejemplo, o sea, que son cosas, o sea, que desde mi mirada son, en serio, es como, o sea, como que... Y me parece muy bacano poder como verlo desde esta perspectiva también de la imagen, ¿no? Como también todo ese imaginario de África se reproduce desde el cacaolat hasta la feria de Begur. No sé, son como muchos guiños permanentes y muy fuertes. Sí, bueno, eso es lo que te comentaba. Bueno, el libro de Rubén Bermúdez justamente trata sobre esta cuestión, ¿no? Es decir, cómo la publicidad, la iconografía, es decir, o sea, ha ido perpetuando una imagen que es el resultado, que es un legado, Yo cuando me refería al tema del franquismo me refería única solo a la colonia de Guinea. O sea, no me refería, digamos, no me refería en este caso a Filipinas, me refería, digamos, a la única colonia, aunque ciertamente, ya digo, es decir, Guinea, Filipinas está totalmente olvidada, está olvidada. Y es más, cuando se ha hecho alguna revisión de lo que pasó en Filipinas, se ha hecho, bueno, también como pasó con Guinea, es decir, si al final las únicas películas que tenemos, los únicos documentos fílmicos públicos y que llegan a todo el público que tenemos, tanto del caso de Guinea como del caso de Filipinas, es los últimos de Filipinas, que son revistas, digamos, es una especie, no es un elogio, pero bueno, pero de alguna manera pone paños calientes en el tema, y luego Palmeras en la nieve, que es en la nieve, creo que se llama, que es sobre Guinea, sobre la colonia de Guinea, que sale Mario Casas y que también es un folletín
amoroso. Quiero decir que sí que es verdad que a nivel de las últimas colonias, prácticamente no se ha hablado. Y bueno, y ya si hablamos desde la perspectiva de las colonias latinoamericanas, ya ni te digo si queda trabajo por hacer, ¿no? Es decir, tanto a nivel de reconocimiento, como a nivel de conocimiento, como a nivel de restitución, que es una cuestión que es fundamental, para la cual yo creo que todavía el Estado español no está todavía preparado, y no sabría decirte cuándo estará. Quiero decir que... Sí, sigue. Sí, di. No, que me parece, es interesante eso, ¿no? Por ejemplo, parece como que se ha dejado, como si Guinea, por ejemplo, se hubiera dejado de lado, pero es que a mí sí me hace que siempre ha estado presente. Lo que pasa es que no ha estado presente en la relación colonial con Guinea, pero África siempre está claro. muy presente, por ejemplo. Y no sé, a quien le interese, hubo una exposición que se llamó Icunde, Barcelona Metrópoli Colonial, de Alberto López Vargados y otra gente con el Museo Etnológico. Y, por ejemplo, es bastante interesante ver cómo mucha gente que conozco hoy aquí en Barcelona reconoce a Copito de Nieve como... y al ver, digamos, como... O sea, no sé, que yo creo que siempre está muy presente, pero es esa relación colonial la que precisamente sería la interesante de ver, ¿no? Hacia dónde dirige nuestra mirada y hacia dónde podemos dirigirla ahora, como para poder decolonizar o descolonizar, no sé, como... Creo que te entiendo lo que dices, es decir, seguramente, digamos, siempre estoy presente en qué sentido. Pues, por ejemplo, en el caso de Barcelona y el caso de Icunde es un buen ejemplo, no quiero decir en las construcciones, es decir, lo que pasa es que, digamos, de alguna manera, en el patrimonio económico de muchas familias, en el espacio público, en algunas calles, en el zoológico, quiero decir, sí, en ese sentido, claro, sí, todo lo que sea, digamos que de alguna manera en ese sentido... la presencia sí que... cuando me refiero a presencia, yo me refiero a nivel del discurso público. Por ejemplo, los libros de texto no hablan de Guinea, prácticamente. Los libros de historia del instituto no hablan prácticamente de la colonia de Guinea. Es decir, como mucho pueden citar alguna cosa que tenga que ver, pero muy poco, pero poquísimo. Entonces, de alguna manera, yo me refería a presencia en ese sentido. Desde luego, las estructuras políticas de Guinea, que hasta el año 58 aplicaban una especie de código de indigenato, es decir, había una especie de doble... Había una apartheid legal, en definitiva, entre súbditos y no súbditos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Seguramente habrá marcado las relaciones políticos-sociales con el otro, ¿no? Quiero decir que ese sistema seguro que ha marcado, seguro que ha marcado, pero habrá que analizar como dices tú, de qué modos y maneras. Bueno, gracias, Ivonne, por tu intervención también. Pasamos 15 minutos de la hora, así que vamos terminando, aunque yo me quedo con ganas de seguir, pero seguiremos en el laboratorio. Y respondiendo a la pregunta de Hassan, si estamos registrando y documentando la expo, sobre todo teniendo en cuenta que el confinamiento municipal se va a alargar, para que todo el mundo pueda tener una sensación por lo menos de la exposición, y lo vamos a colgar. Y bueno, por mi parte nada más, me quedo con los del laboratorio un segundo, como hemos dicho antes, y Laia, no sé si vols dir alguna cosa o despedim al Hassan. Sí, yo quería hacerle una última pregunta a Hassan. Hola. Que, bueno, has hablado como de la última, o sea, de la única colonia española africana, pero no has mencionado en ningún momento a Canarias, que me interesaría oír un poco hablar sobre eso desde esta perspectiva también, porque es un tema que actualmente sigue estando, o sea, sí, Canarias sigue perteneciendo a España, pero tiene un pasado colonial muy importante que creo que no se debería obviar. Así que me gustaría como un último puntito así rápido, si pudiera. Sí, no, la verdad es que, bueno, lo último, es verdad que, claro, el caso de Canarias es un caso muy particular y muy complejo, es decir, porque además geográficamente también estaría situada, bueno, no, estaría, digamos, ahí, pero bueno, sí que es verdad que también es un caso curioso.
Si te sirve de algo, yo como de Canarias no sé poco, lo único que sí que sé es que Canarias justamente, ahora que se está produciendo toda la ola de peticiones de restitución de patrimonio, especialmente a Francia, Canarias, del patrimonio africano, Canarias está empezando ya también a reivindicar la importancia de restituir también su patrimonio, sobre todo arqueológico, que se expolió durante mucho tiempo, tanto por España, por la Unión España, en este caso, como por Francia. Pero sí que es verdad que es un tema que quizá habría que analizar. Yo es que tengo familia canaria y creo que son de todo menos independentistas, es decir, no perciben para nada digamos, la relación que tienen con la península como una relación colonial, pero quizás es un tema que también es interesante. Y lo único que sí que es verdad que uno, en el siglo XVI-XVII muchos de los esclavos que vinieron a la península y que se llevaron a Latinoamérica eran guanches, eran canarios. Es decir, que de alguna manera, evidentemente, también pasó por el expolio, por la trata, ¿no? Es decir, por el proceso de la trata, en la cual los españoles, pues, si no fuimos punta de lanza, poco nos faltó. Y que creo que también es un fenómeno que hay que empezar a estudiar a fondo, el tema de la participación activa en la trata de esclavos hasta mediados del siglo XIX por parte de España, bien sea la trata legal o ilegal. Concretamente, no sé, en Valencia yo estoy descubriendo algunas cosas que son fascinantes y en Alcoy, por ejemplo, también estoy descubriendo algunas cosas que son interesantes al respecto. Es decir, que todo ese tema, toda esa cuestión también está todavía por trabajar y entre ellos, digamos, aparecen el nombre de canarios. Vale, muchas gracias. Bueno, yo es que rapidito, ya sé que vas a cortar ya, pero agradecer esta intervención última sobre Canarias, porque yo también estoy en Canarias y mi pregunta también iba en ese sentido, ¿no? En el que se ha hablado, y añadir simplemente a lo que ha dicho Hassan, que no solo ese colonialismo parte de, aquí en Canarias, parte de ese, digamos, de esa conquista y de ese trato de esclavos, etcétera, que hubo con los aborígenes, sino que aquí además vivimos un genocidio en la época del franquismo brutal, propiciado además por las fuerzas coloniales que estaban aquí en Canarias, de donde partió además todo el frente de Franco hacia la península. Entonces aquí sí que es verdad que es una zona donde vivimos especialmente fuerte esta relación colonial, y también es verdad que es una zona que nosotros aquí nos sentimos muy africanos, ¿no? Y realmente geográficamente estamos plenamente en África. El cuadradito ese que ponen en los mapas del telediario siempre es un cuadrado que se extrae, ¿no? de Canarias y se sube para arriba, pero nosotros estamos enfrente de África bastante más abajo de lo que parece, ¿no? Nada más, gracias. Vale, gracias. No quería cortar sin que interviniera todo el mundo. Estaba preguntando a Rafael Arocha, aquí fotógrafo de Canarias también, si quería intervenir. Me dice, corta tranqui. Así que para otro día, ¿no, Rafa? Bueno, míralo, aquí está el guanche. Que está haciendo muy interesante, ya te lo va a hacer llegar Hassan, ¿no? Ya lo vas a compartir con los compañeros, Rafa. Sí, bueno, ha compartido, sí, mira, bueno, eso es la exposición, que es una exposición que co-comisarié con Nicolás Sánchez Dura, con quien he trabajado bastante y con quien sigo trabajando. Y bueno, si queréis la visita virtual, podéis de alguna manera hacer un recorrido virtual de la exposición, donde justamente se analiza el fenómeno de las exhibiciones en el contexto español, ¿no? Hasta el periodo franquista, y luego las relaciones que había entre las exhibiciones y la construcción y la aparición de los museos de antropología, entre ellos el Museo de Antropología de Madrid, ¿no? Para ver un poco las relaciones que hay, que yo sí sé de algo, es de eso, y no quizá de muchas de las cosas de las que está hablando, de las cuales sé bastante poco, que son de las relaciones que hay entre ciencia, es decir, entre antropología social y cultural, construcción de antropología social y cultural, y colonialismo, que sería de alguna manera de las pocas cosas que yo puedo decir que soy un poco autoridad. Antes de cerrar, Rafa, sí quiero que, nada, cuenta brevemente para aprovechar esta conexión para hacer conexiones en Canarias, ¿no? Sobre tu trabajo, que justo tiene que ver con eso. Brevemente, que me matan. Ponte el audio, Rafa. Activa el audio. Ahí. Ahora, está. ¿se me escucha? Hola. Hola. Claro. No, bueno, yo soy fotógrafo también como Lourdes
me he vuelto a la isla hace poco más de un año también para trabajar un proyecto en torno a la identidad cultural o la relación que tenemos con la cultura aborigen y todo ese proceso colonial que ha habido en las islas. Y la verdad es que, bueno, yo creo que puntualizar o invitarles a que estén atentos porque están sucediendo muchas cosas. Estamos desde aquí habiendo todo un movimiento en torno a repensar y relacionarnos con esta herencia que como modelo colonial fue muy efectiva, es decir, a Canarias se la colonizó de muchas maneras y ese proceso abolió una cultura de una manera perfecta, ¿no? Como se tiene que hacer, porque la herencia es mínima, ¿no? Nos relacionamos con todo ese legado de una manera muy, muy ligera, pero que está viendo desde el ámbito cultural, sociológico y de muchos aspectos unos trabajos que se están empezando a desarrollar para recuperar esa memoria y para al menos restablecer algunos vínculos más estrechos con ese legado, ¿no? Muy bien. Gracias, Rafa. Mira, muy interesante, ya para acabar, porque no sé si está por aquí, porque hablé con él, lo mismo, aquí también se está haciendo lo mismo con el legado africano, y el ejemplo más claro es Miguel Ángel Rosales con Gurumbé, ¿no? Es decir, que es el documental donde justamente lo que hace es, a través de un trabajo hablando con antropólogos, con musicólogos, con historiadores, intentar analizar las raíces africanas, pero africanas en el sentido de la África negra, de algunos ritmos que se incorporan al flamenco y que en el siglo XIX, pues de alguna manera se blanquean y se atribuyen a lo gitano, que tiene que ver con lo exótico, que tiene, digamos, una figura mucho más exótica que la del negro, que es un salvaje. Es decir, que esa cuestión de los legados coloniales es un trabajo que, viviendo en la península y además habiendo estado expuestos a los procesos históricos a los que hemos estado expuestos, es esencial y fundamental. Y en Canarias, pues con los aborígenes y con lo africano, con lo africano, pues es una cosa que también es fundamental y que me imagino que, pues eso es lo que comentas tú, Rafa, que se estarán haciendo ya trabajos porque ya es el momento de recuperar y restituir, es decir, reescribir una parte importante de la historia que de alguna manera hemos elaborado de otra forma porque no se acomodaba a lo que nosotros esperábamos de nosotros mismos, ¿no? Es decir, que como sujetos civilizados, modernos, patatín y patatán. Sí, de hecho, ahora mismo está habiendo una situación con toda la oleada de inmigración Claro. que llega a las islas, donde se están, a nivel también de estudio, está siendo bastante interesante porque cómo la política controla la respuesta emocional hacia un hecho que nosotros es casi parte de nuestra cultura, ¿no? Nosotros los canarios emigramos, salimos a Latinoamérica, donde fuimos acogidos y Claro. también tuvimos ese proceso, y ahora hay un cierto rechazo con un alto grado de virulencia que es digno de estudio y que para mí es otro síntoma de lo bien que se nos colonizó, ¿no? Porque esta relación con la África subsahariana, que estando tan cerca, es tan a veces muy, muy débil, ¿no? Y generan hasta cierto rechazo, ¿no? En este vínculo que es absurdo, ¿no? Estamos a media hora en avión, podemos ir casi que nadando. Y este momento ahora está sacando a la luz unas emociones, una respuesta que no, para mí no dejan de ser respuesta de ese proceso colonial. Bueno, pues gracias, Rafa. Pues un gusto. Felicitaros a los dos desde aquí, ha sido un gusto escucharles. Un gusto veros a los que os estoy viendo ahora. Bueno, pues Hassan, y muchas gracias. Seguiremos conversando. Espero que puedas venir a Rock on Ver. Ojalá. Un día y seguimos conversando de fotografía, el otro, antropología.